Qué placer que nos acompañen en Las Sentencias a Debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy trataremos el asunto de la restitución de los derechos de un senador suplente de Morena. Acompáñenos. Ya tenemos en el estudio al doctor Virgilio Bravo Peralta, académico de la Anáhuac. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Rodrigo Quesada Gonsen, quien es secretario de Estudio y Cuenta del magistrado Indalfer Infante. Bienvenido. Muchas gracias. De nueva cuenta ambos, porque ya habían estado. Si les parece, Rodrigo, regálanos una pequeña reseña del caso. Pequeña en una sentencia enorme. Como está enorme, es algo difícil, ¿no? Pero trataremos de hacer algo resumido. Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es senador suplente por Morena, quien además era coordinador en el Senado, militante del partido político Morena, realizó diversas manifestaciones en las cuales criticó a la dirigencia nacional, a la secretaria en funciones de presidenta de Morena. ¿Por qué? Por la elección de candidatos en varios estados, Tamaulipas, Puebla y demás. Estas manifestaciones las hace vía Twitter, escribe un par de artículos que también anuncia vía Twitter y difunde un video en Twitter en donde también hace esta crítica. Esas palabras son retomadas por varios medios de comunicación y sin que mediara denuncia alguna, de oficio la Comisión Nacional de Orden y Justicia de Morena determina iniciar un procedimiento sancionador por dos razones. Una, contravención a lo que es calumnia, porque se decía que está calumniando tanto a la presidenta de Morena como a propio Morena, y por la otra parte, porque había faltado sus deber como militante. Posteriormente, emiten resolución, incluyen una cuestión adicional, que es violencia política de género en contra de la presidenta de Morena, y determinan expulsarlo. Cabe aclarar que en Morena no hay un medio de impugnación intrapartidista por el cual él se pudiera defender, por eso es que viene directamente a la sala superior. Ya aquí en la sala superior expresa diversos conceptos de agravio, los cuales podremos decir que hay una omisión de estudio de sus excepciones y defensas, Claro. las cuales dice, oye, yo hice valer todo esto y no me dice nada. Entre ellos, libertad de expresión, que está por encima del derecho de los partidos políticos a pedir que no se expresen los militantes. También alega una inconstitucionalidad de preceptos de los estatutos de Morena. También dice que no fue debidamente emplazado para lo que es violencia política de género, la admisión de una prueba confesional y finalmente, ya con argumentos ya más de fondo, nos dice, ¿sabes qué? No cometí ni la violencia política de género, no hubo calumnia, no me comporté contrario a los estatutos y siempre he sido un buen militante. Además agrega, yo no actué ni como senador suplente, porque no estoy en el ejercicio del cargo, el hecho de tener la característica de senador suplente, mientras esté el propietario, no me hace pertenecer al órgano, es decir, no he ido a rendir protesta, y por el otro tampoco me desempeñé como coordinador, porque yo había dejado la coordinación en el Senado de asesores. En esos términos dice, Sala Superior, la expulsión que hacen de mi persona del partido restringe, a grosso modo, mi libertad de expresión. Creo que es algo más o menos pequeño del tema. No, pero excelente síntesis porque es un tema, a mi parecer, muy interesante en la medida en que pues, está ejerciendo su libertad de expresión y que los partidos políticos tienen que contar con un sistema de justicia interna, incluso yo diría de mediación, de medios alternativos de solución de conflictos, que tienen que estar transversalizados por el debido proceso. Parece que el tema es muy interesante. Virgilio. Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí, evidentemente, hay una lucha por el partido político. Hay que decirlo también con esas palabras, que en este caso pues, está en una instancia judicial. Pero bueno, regresando al punto y al principio fundamental de la libertad de expresión, yo creo que sí, efectivamente, se tiene que privilegiar en los partidos políticos. Va a ser un tema recurrente en los partidos políticos. Exacto. Inclusive la sentencia muy bien recoge precedentes en el mismo sentido. Entonces, yo creo que aquí hay problemas de procedimiento, no existen las instancias internas dentro de Morena y finalmente no llega a la calumnia y mucho menos a la violencia de género de las expresiones que hace vía Twitter y a través de sus entrevistas y artículos. También yo diría en un momento dado que esto
pudiera haberse resuelto de otra manera internamente en el partido político. ¿Por qué? Porque están las instancias. Y también hay que decirlo, el senador suplente buscó vamos a decir, una tribuna diferente a la interna, que son los medios de comunicación, que muchas veces también esto sucede pues en la lucha electoral, inclusive intrapartidista. Entonces, pues yo creo que aquí, ahorita se irá desglosando, pero definitivamente que hay una serie de deficiencias internas en los estatutos de Morena, pero por otro lado también sería interesante preguntarnos un poco de la conducta en este caso del militante, del senador, porque yo creo que aquí las dos partes tienen responsabilidad. Uno, por un lado, la parte estatutaria y de alguna manera el actuar de la dirigencia un poco autoritaria, por no decir mucho, y por la otra, efectivamente, si no existen instancias internas para el senador suplente, pues yo creo que hay reuniones políticas, hay entrevistas personales entre dirigentes y autoridades internas del partido, inclusive una mesa de diálogo entre ellos o entre los grupos que están pues discutiendo respecto a a lo idóneo que pudieron haber sido las candidaturas. Entonces yo creo que va a ser muy interesante. Sí, la verdad es que ya que introduces estos nuevos elementos, pues todavía se hace más complejo el asunto, porque efectivamente, o sea, hay un eufemismo, ¿no? Una línea delgada entre que el senador realmente está ejerciendo su libertad de expresión o está yendo contra los intereses del partido, ¿no? Y hasta dónde es uno u lo otro. También está el elemento de la cuestión de género que decía Rodrigo, que es peculiar, porque, bueno, pues parece que es una especie de estrategia también de defensa del propio partido. Luego está el asunto de se debe o no alinear cada uno de los militantes, puede o no buscar otros medios de defensa, como esto que es la justicia mediática. Creo que los elementos están dados ahí. Rodrigo, ¿qué resolvió la sala? ¿Cómo se planteó el proyecto? La sala resolvió considerar fundados varios conceptos de agravio. Por lo tanto, revocar la resolución en su totalidad, diciendo, como ya había anticipado el doctor, no hay calumnia, no hay violencia política de género, no hay un actuar contrario a estatutos, estuvo amparado en la libertad de expresión, pero aquí es lo interesante, porque la sentencia reconoce que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. No existen derechos absolutos y menos libertad de expresión, porque por supuesto caemos en los abusos. Tenemos el abuso de un derecho, tenemos el fraude de la ley como ilícitos atípicos, los cuales pueden llegarse a configurar en cualquier momento. Aquí Morena no los configuró bien, su Comisión Nacional de Orden y Justicia no los configuró bien, además de que ya el análisis que hace la Sala Superior de cada una de las declaraciones advierte que sí están amparadas en la libertad de expresión, en su derecho a disentir y a debatir al interior de un partido político. Porque si bien es cierto que existe un deber imperativo para todos los militantes de defender al partido, de no actuar en contra del partido, y que aceptan desde el momento en que ingresan a las filas, tampoco puede ser un cubrebocas que no les permita decir nada, en el que no les permita, en un órgano que está eminentemente político, en el cual se necesita el debate para poder saber cuál va a ser la estrategia que va a seguir el órgano de dirección, para establecer cuáles van a ser las bases para adquisición del poder y poder tener a toda la ciudadanía que vote por ellos con principios y con programas de gobierno. Ese debate es necesario y no puedes amordazar a nadie, y es lo que la sentencia resuelve. No se puede poner un bozal, pero tampoco tú puedes abusar. Y por eso es que en una parte muy interesante de la sentencia se hace la diferencia con la sentencia con votación mayoritaria del caso de Ernesto Cordero, en el cual se dice acá la mayoría de magistrados encontró que había expresiones que sí iban en contra del propio partido político, como era en el caso de Cordero, el haber hecho una denuncia en contra de su candidato, haber pedido el no voto para el candidato, haber dicho que iban a sufragar por otro candidato, que había corrupción al interior del partido. Y aquí no encontramos los elementos, aquí encontramos elementos que está criticando la forma en que se designan candidatos. ¿Por qué? Dice, oye, hay personas que en el interior de Morena han actuado más, hay personas que han llevado a cabo actos necesarios para poder ser postulados, y tú prefieres a otras personas ajenas al partido o que recién ingresan, pero que vienen de otro partido político, que históricamente para Morena
ha sido un enfrentamiento ideológico, que es Acción Nacional, en el caso de Tamaulipas. Entonces, como vemos, hay una crítica, la crítica puede ser muy severa, y sabemos que la Corte Interamericana, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que en época electoral la crítica puede ser más dura, puede ser quizás hasta iracunda, pero no rebasar ciertos límites. Y aquí nos encontramos en una crítica bastante dura. Si les parece, vamos a un corte, pero creo que Virgilio tendrá mucho que decir porque hizo bien o no la sala, pudo hacer un poco más, qué tenemos que mirar también de los votos particulares y un poco responder a esto que Rodrigo nos ha planteado. Entonces, si les parece, vamos a un corte y volvemos. ¿Cómo no? Estamos en las sentencias a debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Crees que es justo que un militante pierda sus derechos, sea expulsado por ejercer su libertad de expresión? Sigue acompañándonos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Ya estamos de regreso en las sentencias a debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos analizando el juicio ciudadano 111-2019 sobre Alejandro Rojas, quien es senador suplente de Morena y bueno, en ese momento el partido le suspende de sus derechos. Vamos con el doctor Virgilio que nos iba a comentar sobre estos votos. Claro, sí. Bueno, antes de los votos, entrar un poquito a lo que debe de ser la vida democrática intrapartido. Finalmente, los partidos pues deben de ser la escuela de la democracia, donde todo aquel que se acerque, milite o dirija, pues debe de abrevar estos principios fundamentales, inclusive en nuestra Constitución. Entonces, cuando vemos este tipo de hechos, pues nos mandan la señal a la sociedad que algo no está bien dentro de los partidos políticos, o al menos dentro del partido que gobierna por mayoría, vamos a decirlo. Entonces, yo creo que hay que llamar la atención en este punto respecto a que los partidos políticos deben de revisar, depurar y mejorar sus instancias internas para resolver ese tipo de problemas, ese tipo de debates, ¿verdad? Ese tipo de confrontaciones que son válidas, que se dan en todos los partidos, de tal manera que no escalen de tal forma que la sociedad tenga una mala percepción de algo que tiene que ser muy positivo y es el debate, por un lado. Por otro lado, el tema en los votos particulares, pues de la violencia de género. También esto debe ser importante porque al principio no se planteó y no aparece ninguna de las evidencias que se muestran por parte de Morena de que haya existido esta. No caigamos luego en el estigma de no poder tocar a una mujer en la política porque caemos en la violencia de género. O sea, no masculicemos la participación de la mujer en la política. Todos somos iguales y nos tenemos que respetar, y el que lo haya hecho el partido sin evidencia, sin fundamento, pues también nos habla de una actitud, vamos a decir, hasta cierto punto autoritaria, por un lado. Por el otro lado, uno de los votos particulares es no comparar peras con manzanas, por así decirlo, ¿no? Que fueron cuestiones totalmente diferentes. Yo creo que aquí sí hay diferencias, hay que decirlo, y es que efectivamente no es lo mismo, y yo creo que todo militante, todo gran dirigente, vamos a decirlo, de alto nivel, con gran percepción social, con gran reconocimiento mediático, pues no debe de atentar inclusive contra el espíritu de su propio partido. ¿Cuál es el espíritu del partido? Conservar el poder, vamos a decir, proteger lo que ha logrado políticamente. Entonces, el hecho sí de atacar a una dirigencia interna, pues sí puede traer como un daño interno, sobre todo ante los medios de comunicación, y en un periodo preelectoral, alguna disminución en el favor del votante. Entonces, yo creo que también el militante, en este caso Díaz Durán, debió de haber
medido estas circunstancias porque sí también afecta un poco al partido en su imagen. Claro, al final nos regresamos a la ley. ¿Qué tenemos por estatutos? Pues no tenemos ninguna instancia, no tenemos ninguna salida, pues irremediablemente tiene que acudir a proteger sus derechos. Yo creo que eso es una llamada de atención hacia adentro, en este caso de Morena, si es que no lo tiene, de tener un órgano, vamos a hablar de solución a los conflictos diferente a lo jurisdiccional. Esto es un órgano, un centro de negociación, mediación inclusive de conciliación interna, de tal manera que no escale y en la percepción social no abona en nada a la democracia el ver que un partido, y sobre todo con gran poder hoy en día, tenga estos problemas que rayan en el autoritarismo. Importante, la democratización de los partidos políticos, ¿no? Como Totalmente. escuelas de ciudadanía, de democracia. Sí. Rodrigo. Mire, yo creo que es muy importante este punto. ¿Por qué? Debemos de tener en partidos políticos órganos que resuelvan quejas, es decir, procedimientos sancionadores que son netamente administrativos y otros que ejerzan funciones jurisdiccionales. Pero además debemos tener muy bien tipificadas cuáles son las conductas que deben ser contrarias e igualmente debe estar bastante bien tipificado cuál es la sanción que corresponde. Porque decir suspensión, sin decir cuál es el término de una suspensión, y metiéndonos a cuestiones ahorita políticas necesariamente, suspender a un militante que quiere competir para poder dirigir al partido, suspenderlo por 3 años, es darle muerte civil. Se puede equiparar sin ningún problema a una expulsión. 3 años suspendido de cargos partidistas, Claro. de derechos. En Sí, es política, congelarlo. 3 años es muchísimo y es casi una muerte civil, ahí la que tiene al interior del partido. Entonces, creo que toda esta democratización requiere que los estatutos tengan un andamiaje necesario, una estructura bien establecida y que los militantes sepan cuáles son las conductas que pueden llevar, cuáles son las que no, y en caso de que decidan ir por la conducta que no, sepan la consecuencia, pero una consecuencia que esté bien establecida, que no quede de manera arbitraria. Ahí está. Y una cuestión adicional, sí es necesario, por supuesto, siempre es necesario que haya un medio alternativo de solución de controversias al interior de los partidos políticos. Son entes necesariamente políticos y se debe de privilegiar el diálogo, siempre se debe privilegiar el diálogo. Ya lo decían todos los juristas, la política se ha judicializado, pero la jurisdicción se va politizando. Y podemos llegar a eso, yo creo que no podemos llegar hasta allá, y por eso es que necesariamente ellos deben de tener esos mecanismos alternos de solución de controversias. Resumiendo, entonces los partidos políticos deben revisar sus estatutos, estos deberían de ser acordes pues, a los principios constitucionales, los partidos políticos deberían de tener todos estos medios de solución de conflictos, además de todos los que tienen que ver con el derecho sancionatorio. Este derecho sancionatorio tendría que ser claro y tendría que incorporarse el principio de legalidad, el debido proceso, todas estas cuestiones para que haya claridad en la justicia intrapartidista. Virgilio. Sí, aquí algo que a lo mejor me hubiera gustado ver en la sentencia, Sí. pero no conozco el detalle, es que hemos tenido sentencias, vamos a decirle, quiero encontrar el mejor nombre, habilitantes, o aleccionadoras, o modificadoras. ¿En qué sentido? En que la sentencia puede llamar la atención, resolver, instruir al partido político de revisar o mejorar sus instancias internas para la solución de problemas. Porque deriva de la sentencia y del texto que los artículos en los cuales se fundamentan, no se deriva que existan las condiciones, vamos a decir, de una garantía plena de audiencia, o una garantía de legalidad, o de un debido proceso. Si hacemos un poquito el ejercicio hermenéutico de estas disposiciones jurídicas, no queda claro, sino quedan totalmente aisladas una de la otra, y no forman parte de un sistema, de un procedimiento alternativo, diferente al jurisdiccional, para solucionar, creo yo, un problema que pudo haber quedado en instancias internas sin haber escalado a este nivel mediático o jurisdiccional. Sí, pues efectivamente, creo que también las sentencias deben de cumplir esa función propedéutica, por decirlo de alguna forma, y estar pues en consonancia con digamos, las necesidades o las demandas sociales que pues exigen que los partidos políticos realmente sean instituciones sociales que cumplan esta función de escuela de democracia. Rodrigo. Mire, yo creo que la sentencia en una de las partes más debatidas en los votos concurrentes, que es la violencia política de género,
sí cumple con esta parte propedéutica porque tenemos una violación, como dice la magistrada Soto en su voto, una violación formal, que es no lo emplazaste. Y esto necesariamente cualquier formalista nos lleva a reponer el procedimiento. Claro, total. Y entonces le das otro chance al órgano para que mejore su resolución y que diga, no, mira, si hay violencia política por esto. Pero la verdad es que no había. Por eso es que le decimos, oye, espérate, no puedes estar emplazando por A y resolviendo por B, porque violentas todo el debido proceso. Claro. Pero además, lo que resuelves de B está mal porque no se configura. Creo que esa parte sí queda bien establecida para decirle, no puedes estar emplazando así, pero además no lo metas siempre, no porque haya una mujer, como se decía hace un momento, vamos a considerar que siempre, toda crítica, toda palabra que se diga es violencia política de género. Y aquí lo decimos, no hay estereotipos en el cual se le esté diciendo que por el hecho de ser mujer lo esté haciendo mal. No, se está criticando la actuación del órgano como funcionario partidista. O como si fuera un hombre como funcionario partidista. Sí. Entonces, esta parte creo que sí queda muy didáctica. La otra, por desgracia, no nos metimos por una cuestión demasiado técnica, que es, para poder analizar la constitucionalidad, debe de haber una aplicación al caso concreto. Y primero no tenemos la violencia política, porque no estaba, pero aquí lo hacemos didáctico. Después, cuando vamos a defender en redes sociales, en medios de comunicación, a los militantes de Morena de ataque a sus adversarios, no se da. ¿Por qué? Porque no había un ataque de un adversario, eran declaraciones propias. Entonces, no aplica la norma. Exacto. Al no estar aplicada, pues no podemos analizar la constitucionalidad y no podemos decirle, ¿sabes qué? Tu norma está mal y debería ser así. Y la otra norma, la calumnia, pues cuando no se da la parte del tipo de que no hay calumnia, pues tampoco es aplicada y por lo tanto tampoco podemos analizar la constitución. Es una cuestión que por técnica, así lo hicimos, que si hubiéramos tenido ya la aplicación al caso concreto, porque se hubiera dado, como en otros casos de libertad de expresión entre los partidos políticos, sí se han analizado las normas para decir, oye, cumple o no con el principio de constitucionalidad, de tipicidad, con un test de proporcionalidad, y se han hecho los análisis, y en ocasiones unas se han expulsado del sistema partidario y en otras se ha reconocido su validez. Pero aquí no tuvimos esa opción debido a que no se configuró la infracción, y por eso es que no pudimos llegar a esta cuestión. Y en una sentencia poner una cuestión de ley eferenda de que deberías de hacerlo, a veces resulta peligroso porque tenemos un principio de mínima intervención en la vida de los partidos políticos que está regulado constitucionalmente y podríamos estar faltando a este principio. Sí, bueno, finalmente sí, muy interesante. Ya la sentencia misma es un gran trabajo de síntesis. Puedo tener muchas más cosas. Creo que es importante también que la sentencia sea concisa, sea concreta, que efectivamente no entorpezca la vida de un partido nacional ni su sustentabilidad. Esta cuestión que dices de las categorías sospechosas es muy interesante. Lo que ya también decía el doctor Virgilio, no se puede abusar de esta violencia política contra las mujeres porque so pena de banalizarla, ¿no? O sea, decir, bueno, todo es violencia política porque se citó a una mujer. Creo que eso también va en perjuicio de las propias mujeres. Doctor Virgilio. Bueno, sí, yo creo que muy bien lo apunta Rodrigo, lo ha resumido de manera por demás contundente. Yo creo que la sentencia es muy rica en información, es muy rica en los precedentes, en casos anteriores. Probablemente por una cuestión técnica no se ahondó en esta parte que yo sostengo, pero a lo mejor, no sé, fue una gran oportunidad y en aras de nuestros principios democráticos de alertar sobre este tipo de normativas internas que no dan cabida a otro tipo de solución que no sea la jurisdiccional. Y desafortunadamente eso no abona en la democracia porque la percepción social entonces es cualquier problema interno lo vamos a judicializar. Y en demérito de los partidos políticos, de la vida democrática, de los militantes, ¿sí? Y de alguna forma en perjuicio también de la futura ganancia política electoral, ¿sí? Yo creo que es importante a lo mejor en este programa llamar la atención a los partidos políticos de que revisen sus instancias internas, que mejoren la forma de solucionar alternativamente sus problemas, porque al final un caso como este, con las personalidades involucradas, les va a perjudicar. Creo que es un buen colofón para este programa. Al final es esto, revisar, apoyarnos, no llevarlo todo a la instancia jurisdiccional no siempre es la mejor solución, desgasta, tiene un coste político, un coste social, y creo que la capacitación también podría ser un medio
idóneo para esto. Por supuesto. Pues si me regalan nada más una palabrita así de despedida, porque se nos acabó el tiempo. Rodrigo. Genial que hagamos programas así, porque exactamente cuando se ven las sentencias y se dice, debió haber contenido esto, pero por una cuestión de técnica no se puede, el foro académico incita a que haya esta discusión, a que llegue a los partidos y ojalá que todos los partidos, no nada más Morena, sino todos los partidos, hagan una revisión de sus estatutos, de sus reglamentos y lleven el principio democrático a lo máximo, porque finalmente están instituidos para beneficio de la población. Que es una sentencia aleccionadora, sobre todo para quienes no conocen los antecedentes del tema de la libertad de expresión y la vida intrapartidista, muy rica en información, con las decisiones, inclusive con los votos particulares. Yo creo que debe de ser base y debe de seguir apoyando la libertad de expresión, aun con todos los retos que esto tiene, fácticos y legales. Muchísimas gracias, quedamos sumamente complacidos por su presencia y por contribuir a este programa. Qué gusto que nos hayan acompañado. Esto fue Las Sentencias a Debate. Conoce más de tu derecho electoral.